Hola y bienvenidos al mundo de Richie. Esto es Aprendiendo a Vivir. Comencemos. La cuarentena sigue y la crisis que estamos viviendo sin duda alguna es devastadora. Pero más allá de la enfermedad hay algo que quiero hoy que se tome en cuenta. La situación económica del país ha empezado a decaer y muchas personas han perdido el empleo. Esto me recuerda a una historia en donde un antropólogo estaba en la selva africana y estaba conviviendo con una tribu. Él quiso hacer un experimento social y tomó una canasta llena de frutas y la puso cerca de un árbol. Reunió a los niños de la tribu y les dijo que el primero que llegaba a donde estaba el árbol se podía quedar con todas las frutas para él. Cuando él dio la orden de salida para que corrieran, todos los niños se tomaron de la mano y salieron corriendo hacia el árbol donde estaban las frutas. Muy impactado, el antropólogo se dijo a sí mismo: esto es un valor que se ha perdido bastante en nuestra sociedad. Cuando ya los niños estaban comiendo las frutas y disfrutando y regocijándose con alegría de tener las frutas como premio, el antropólogo les preguntó: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué, teniendo la oportunidad todos o uno de poder llegar y ganarse todas las frutas y dejárselas para él mismo, por qué se agarraron de las manos y corrieron juntos para que todos ganaran? Y a lo que ellos respondieron en africano: Ubuntu. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. A lo que respondieron: ¿cómo uno de nosotros iba a poder ser feliz si los demás no iban a ser felices? ¿Qué moraleja les da a ustedes esta historia? En esta sociedad en que vivimos tendemos a ser mucho más egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. La crisis económica que está afectando el país y al mundo entero ha dejado a muchas personas en desempleo. Algunas pocas tienen el beneficio o tienen la fortuna de aún contar con su empleo, pero deben desplazarse y están sumamente en contacto con la posibilidad de infectarse con el virus. También hay muchas personas que están en la calle buscando qué comer y recurren a pedir, lo cual no es nada malo, pero eso nos da a ver como sociedad qué tan bajo hemos caído que no podemos ayudar a nuestros mismos seres humanos. Creo que es importante tomar en cuenta que tal vez tú que tienes comida, que tú que tienes todos los medios para poder sustentar tus necesidades básicas y alimenticias, es algo muy bueno. Pero también hay que tomar en cuenta y tener presente que hay personas que no pueden hacer esto y tienen que recurrir a ver cómo consiguen los medios. No es obligatorio darles, pero es un gesto amable que puedas colaborar con algo para alguien que esté en necesidad. Nunca sabes, tal vez en algún momento de algún futuro de esta vida pueda ser tú el que necesite ese pedazo de pan, esa bebida, ese poco de comer que ahora te están pidiendo. Seamos un poco más solidarios con nuestra sociedad, con nuestros hermanos. Todos somos seres humanos, todos necesitamos de alimento, todos necesitamos de ciertos servicios básicos. Tú que eres más afortunado en tener un poco más que los otros, puedes compartir un poco. Hagamos un poco de conciencia. En un análisis un profesional dijo: si los gobiernos no fueran corruptos, tendrían la capacidad de poder sustentar las necesidades básicas en esta crisis de aquellas personas y de aquellas familias que en este momento no tienen. Si bien no podemos pretender vivir en un mundo utópico en donde los gobiernos no nos roben, en donde los políticos no hagan sus andanzas y sus actos en donde solo los beneficien más a ellos, si bien el rico se hace más rico y el pobre sigue haciéndose más pobre, podemos hacer un impacto de diferencia. Podemos dar nuestro pequeño aporte para aquella persona que tenga hambre. No los desprecies, ayúdalos. Como ya lo mencioné previamente en este video, no se sabe si tú podrías llegar a estar en esa posición y no te gustaría que te desprecien simplemente por tener hambre.
Vamos a estar hacinados en cuarentena, no se sabe por cuánto tiempo más. Hagamos lo mejor que se pueda. Extiende tu mano y recuerda que manos que dan nunca estarán vacías. Este fue el video de hoy, así que si les gustó, por favor denle un like. Si creen que este video puede llegar a oídos de alguien que lo necesite, por favor compártanlo. Dejen los comentarios aquí abajo. Suscríbanse y nos estamos viendo en una próxima. Hasta luego.